Cultura en dos cafés, programa 29. Buenos días, oyentes culturetas, y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast semanal en el que hablamos de cultura prêt-à-porter y de guerrilla. Os habla Gemma Carrera, psicóloga y escritora, y al otro lado del micro y del Mediterráneo podemos encontrar a Fernando Tebar, director y productor de la Fera Teatre. Hola, Nando, ¿cómo estás? Pues estoy nerviosillo, porque esta noche vienen los Reyes Magos. Ya te veo, que para no perder comba vienes vestido de Baltasar. Claro, aquí me he puesto yo mi betún en la cara, toda la cara con betún Porque, negro, no, toda la cara no, que llevas unas chorreras, pero maquillate bien, por luego el Dios. turbante este que he encontrado por casa, una sábana que me he echado en la cabeza y y de ¡Qué Rey Lear, o sea, vergüenza! de Baltasar, que era mi preferido. De Baltasar. Muy bien. Pues no toques el teclado con esas manos que distintas. Que yo no sé cómo te has pintado. Sí, vamos a acabar el podcast pronto, que yo me tengo que ir a dormir pronto hoy también. Sí, a ver Pues, si... pues haz el favor de quitarte lo que te has puesto en la cara antes de acostarte, que vas a dejar las sábanas finas. ¡Qué barbaridad! Muy bien. ¿Ya has pedido, has echado la carta? Pero que hay que echarla. Ahí va, ay Dios, la carta. Ay, que se me ha olvidado. Pues nada, hijo. No te va a llegar ni las gracias este año. Yo creo que lo enviaré por WhatsApp a ver si llega. Ah, es verdad. Y vas han actualizado, tienen WhatsApp. Así que a ver si llega algo. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Cómo van las navidades? Pues ya casi acabando, mira, esta noche de Reyes y ya está. Y vuelta al trabajo normal, habitual. Qué bien, qué bien. Ujú, Yo ya he vuelto al ujú. trabajo también, así que, pues nada. Pues nada, en el programa de hoy vamos a hacer un temático en el que voy a hablar yo. Me he tenido que hacer diapositivas para intentar no hablar mucho, porque luego dice mi cuñada que hablo mucho. Así que voy a intentar no hacer una hora de conversación. El programa de hoy lo titulamos Mi hijo no sabe y vamos a hablar sobre la importancia de la autonomía infantil. ¿Qué tiene que ver esto? Pues, Pregunta. ento- pues entonces vamos a dedicar el programa, si te parece, Venga, va. a todas las personas, bueno, a todas las madres, padres, abuelos y abuelas que se te acercan y le dicen al nieto o a la hija, dile al panadero que esto, dile a tu tío que esto, dile a tu tía Lo que... que, Y te lo que están, has hecho estas vacaciones, ¿no? claro, y te están, sí, dile qué premio has ganado, o dile, y el dile Dile. queísmo, que digo yo. Y al final acaba la abuela contándote la historia del Que a lo nieto. mejor a la pequeña criatura no le apetecía nada que lo supiera nadie, pero bueno, Así os que lo explicamos a vosotros. a todos los dilequeístas va el programa. Perfecto. Pues bueno, después de la dedicatoria a todos esos papás, mamás, cuidadores, vamos a hablar un poco de la importancia de la autonomía. ¿Qué tiene que ver esto con la cultura? Pues bastante, a nivel de cultura emocional, como me gusta hablar a mí. Eh, esta autonomía en los niños, en las niñas, cuando hablo de niños y niñas, ¿vale? Yo voy a empezar a referirme a nenes y nenas de a partir de los 7 años, más o menos lo que sería segundo de primaria. Antes son más pequeñitos y esta autonomía, bueno, hay que ir dándosela, pero es más difícil de a lo mejor lo que voy a hablar. A partir de eso, un segundo de primaria más o menos, empezar a darles autonomía. Entonces, hoy vamos a hablar la importancia de la autonomía, consecuencias de la falta de autonomía en niños y niñas, un poco genérico, ¿vale? Lo voy a hacer un poco genérico. Cómo ayudar a nuestros hijos, nuestras hijas, nietos, nietas, etcétera, a tener más autonomía. Y esta autonomía en nuestros pequeños y pequeñas, ¿qué beneficios tiene en la familia, dentro de la familia? ¿Y qué beneficios tiene a nivel social y a nivel de la escuela, por ejemplo? Entonces, cuando hablamos de autonomía, o cuando yo hablo de autonomía, me refiero a la capacidad de realizar acciones y de tomar decisiones sin la supervisión constante de otras personas.
Otras personas, siempre me refiero a cuidadores principales. Cuidadores, pues pueden ser los papás, las mamás, los yayos y las yayas, que últimamente por el trabajo de los progenitores se han convertido en los cuidadores principales de muchos de los pequeños de la casa. Educadores, educadoras, como es mi caso, que estamos en residencias de menores, y al final los cuidadores principales somos nosotros, ¿vale? Cuando hable en genérico de papás y mamás, me voy a referir a todos los cuidadores que somos los que estamos con estos niños. Esa autonomía con capacidad de realizar acciones y tomar decisiones por sí solo es muy importante, tanto cuando son pequeños, sobre todo para el desarrollo en la edad adulta. ¿Por qué es importante esta autonomía? Ayuda a nuestros pequeños a la toma de decisiones y a tener un pensamiento crítico. Es decir, a no acostumbrarles a que pensemos nosotros por ellos. Esto es un ejemplo un poco de ir por casa, ¿no? Vamos a un restaurante, nos sentamos y el camarero nos pregunta qué vamos a tomar y le pregunta al niño qué va a tomar. Y decidimos nosotros por el niño, ¿vale? Sin preguntar su opinión, o a nivel más de pensamiento de estar en casa, de estar viendo la tele, que pase alguna noticia y o bien no hablar de la noticia cuando el niño tiene dudas o no dejar que el niño a lo mejor manifieste lo que él piensa en ese momento. Autonomía es también asumir responsabilidades. La autonomía es importante porque nos ayuda a asumir responsabilidades. Al final, si nosotros tomamos siempre las decisiones por nuestros hijos, por nuestras hijas, si lo que hemos decidido sale mal, la culpa siempre será nuestra. Por lo tanto, para ellos es quitarse de encima un poco su responsabilidad sobre ciertas acciones. Les ayuda a ser más independientes a nivel social y personal a la hora de iniciar una conversación, a la hora de hacer preguntas, a la hora de desarrollarse. La autonomía les ayuda a crecer, ¿no? y a ir soltándose poco a poco, a ir volando sin tener que tener a papá y mamá detrás todo el día diciendo lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Y además, por ejemplo, yo te voy a hablar hoy desde el punto de vista, no ni de padre, ni de madre, ni de abuelo, ni de abuela, sino desde el punto de vista de educador no formal, ¿vale? La educación no formal, o mejor dicho, la educación informal, creo que es. No, sí, educación no formal. No formal, ¿verdad? La educación no Ujú. formal, pues eso, tipo talleres de teatro, por ejemplo, en el que me vienen niños y niñas de eso, de esa edad, y se nota muchísimo qué niños son independientes y no, porque el que no es independiente enseguida viene, oye Fernando, ¿y dónde hago esto? ¿Y cómo lo hago? Y es que Menganito me ha pegado y no sé, bueno, no me ha pegado no, pero me ha dicho y no sé, acuden mucho más a su referente, que en este caso soy yo, que los que son independientes que resuelven los problemas por ellos solos. Claro, porque me imagino que desde casa, también es verdad que también va al final, cada niño, cada niña, cada persona tenemos una personalidad y esta personalidad también nos hace que a lo mejor a la hora de resolver conflictos, de abrirnos, de hablar, nos cueste más o nos cueste menos, ¿vale? Pero quitando esta parte de la personalidad, tenemos la parte de que pues en casa seguramente a este niño o esta niña que le es más fácil solucionar los problemas o tener esa autonomía de decir, vale, pues esto lo vamos a hacer así, así y así cuando hay un problema, seguramente en casa le han enseñado a resolver los problemas o cuando hay un problema a dejarlo solo y decir, vale, a ver cómo lo resuelves. No es, yo voy a estar aquí, voy a estar un poco entre bambalinas viendo cómo lo resuelves. Si ves que no puedes, obviamente pides ayuda y yo te ayudo. Pero ya no lo haces tú, sino que dejas que lo haga él, que se equivoque y que se le corrija. Entonces, la autonomía, cuando este niño o esta niña se hace adulto, esa autonomía les ayuda a volar de una manera más independiente, a no necesitar constantemente la aprobación de otras personas para hablar, para opinar, para realizar cualquier acción. Entonces, es muy importante que desde pequeños tengamos claro que tienen que ser autónomos. Entonces, a partir de los 7 años, los niños y las niñas lo pueden hacer todo o casi todo ellos solos. Hay cosas que les tienes que acompañar y hay otras cosas que no hace falta. ¿Cuál es el problema? Bueno, esto que estoy explicando, ¿vale? Lo vamos a dejar en diapositivas, tanto en mi Instagram
como en YouTube. Va a estar subido para que podáis ver las diapositivas. Ya os digo, son bastante genéricas, entonces cualquier duda podéis mandarme un correo o un mensaje privado por Instagram y bueno, se habla. En esta diapositiva he puesto una viñeta de Frato, que se llama Francesco Tonucci, es un médico psicoterapeuta que hace hace viñetas un poco infantiles de cosas cotidianas de los niños. Y en esta viñeta se ve como un niño todo el tiempo, ¿no? Pues 8 años, 9 años, le van diciendo esto lo tienes que hacer así, esto se hace así, esto siempre tienes que hacerlo así. Y llega un momento a los 11 años que le dicen, vale, ahora elige tú. Y el niño empieza a ponerse nervioso y dice, ¿elegir? ¿Qué significa elegir? Es decir, cuando nosotros decidimos siempre por nuestro niño, por nuestra niña, va a llegar un momento en el que queramos que vuele y que lo haga solo y no va a saber hacerlo, porque no le hemos enseñado desde pequeñito a hacerlo, lo hemos acompañado siempre de la mano y de repente vamos a querer que sepa solucionarse los problemas, que sepa vivir su vida sin ti. Entonces, bueno, hay un vídeo muy interesante de Antonio Ríos, que es médico y psicoterapeuta español de Alicante. Es un vídeo que podéis encontrar en YouTube que se llama Tengo un hijo adolescente. Y este hombre habla, me gusta mucho, os lo recomiendo, dice que para ir soltando y dando esa autonomía a nuestros hijos hay que ir saliendo del escenario, ¿no? Es todo el tiempo estar sobre un escenario con tus hijos, los vas acompañando durante toda la actuación, toda la vida, pero llega un momento que tú te tienes que ir apartando. Cada vez estás más atrás, cada vez estás entre bambalinas, oyes los aplausos desde lejos, te bajas del escenario y desapareces. Y vas dejando que ese niño vuele y actúe solo. Esto no se A, hace de repente. a mí esa charla, bueno, pondremos el enlace en las notas del programa, en las Uh-huh. notas del podcast, ponemos el enlace porque a mí esa charla me ha encantado Sí. y, bueno, la analogía con el teatro me ha parecido genial. Sí, sí, a mí me ha parecido genial. Bueno, son los que Eso que, estamos, tú sobre todo que estás en el teatro. claro, eso de decirte, no, tienes que estar entre bambalinas como el apuntador. Y es verdad, Uh-huh. tú Es estás verdad. fuera del escenario y cuando él necesita ayuda, tú estás ahí para chivarle, pero Uh-huh. no entras en escena. Me pareció Exacto. genial. Sí, sí, sí. La verdad es que me gustó mucho todas las metáforas y la verdad es que este hombre las charlas que da las da muy amenas. Sí, una persona muy simpática. Y os lo recomiendo porque ya habla un poco de tengo un hijo adolescente, cómo gestionamos un poco la adolescencia. Y habla también dentro de esta, sobre todo de esta adolescencia, de esta autonomía, ¿no? De por qué es importante que tenga una autonomía. Em, ¿Cuál es el problema cuando no hemos ayudado o cuando nuestro hijo o nuestra hija tiene falta de autonomía? Aparecen los miedos y aparecen las inseguridades. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado. Cuando lo hemos acompañado todo el tiempo de la manita a tomar decisiones, hemos tomado las decisiones por él, hemos tenido conversaciones con otras personas por él sin dejarlo hablar. Cuando llega la hora de que sea él o de que sea ella el que tenga que tomar una decisión o el que tenga que hacer algo por sí solo, va a tener miedo porque no va a saber hacerlo. Porque lo hemos acostumbrado a que papá, mamá está siempre encima diciéndole lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces, cuando es hora de que lo tenga que hacer él, no lo hace. Se echa para atrás, tiene muchos miedos. Esto aparece tanto en las decisiones personales que pueda tomar a nivel de estudios, a nivel de trabajo, a nivel personal de cualquier decisión, como también en las relaciones personales. Al final, si acompañamos a nuestro hijo o nuestra hija todo el tiempo, por ejemplo, vamos a comprar con nuestro pequeño, pero somos nosotros los que compramos siempre, él no interacciona, no interactúa con la persona que está vendiendo el pan, no interactúa con otras personas. Lo que estamos haciendo es lo estamos metiendo en una burbuja que hace que cuando tenga que salir le sea difícil enfrentarse a ese momento de, vale, le tengo que preguntar a esta persona y no sé hacerlo. O tengo que iniciar una relación en el cole, por ejemplo, con amigos y no sé cómo hacerlo, porque todo el tiempo lo han hecho por mí. O relaciones en el trabajo, incluso, de tener que tomar decisiones dentro de un grupo y no saber cómo tomar decisiones, o que le pidan opinión en un grupo de trabajo y que no sepa desenvolverse dentro de un grupo porque todo el tiempo le han dicho cómo tiene que hacer las cosas.
Entonces, la falta de autonomía, estos niños van creciendo y claro, al final, cuando tú eres pequeñito te puedes apoyar de papá y de mamá, pero conforme te vas haciendo grande, papá y mamá van quedando entre bambalinas, van bajando del escenario y tú tienes que aprender a volar solo. Entonces va a llegar un momento, sobre todo en la adolescencia, que es cuando tú necesitas saber quién eres, necesitas reafirmar tu identidad, necesitas consolidar esa opinión de quién eres tú, de cómo eres tú, de todo lo que haces que te identifica y sobre todo necesitas estar dentro de un grupo. Porque los adolescentes, los niños son más de necesito papá y mamá todo el tiempo. El adolescente se va despegando de papá y de mamá para empezar a acercarse y a estar siempre con los amigos. Es entonces cuando papá y mamá pues somos un asco, es que no me entiendes, es que no sabes lo que te estoy diciendo, pero es normal, es decir, es parte de ese desarrollo. Ellos en la adolescencia necesitan su identidad, su grupo de amigos, necesitan saber quiénes son y dónde van todo el tiempo. Si les falta esta autonomía, les va a ser muy difícil poder desarrollar toda esa socialización que necesitan. ¿Cómo ayudamos a nuestros pequeños a tener más autonomía? Dejad que realicen tareas cotidianas del día a día. Es decir, nuestro hijo sabe hacerse la cama, sabe limpiar, es decir, no, a ver, no los esclavicéis, pero que lo hagan con vosotros. Si estamos en casa somos papá, mamá, dos hermanos, el gato y el perro, limpiamos todos. Es decir, vamos a ayudar. Estamos preparando la mesa, estás viendo que la yaya está cocinando, pues ayuda a la yaya a preparar la mesa o ayuda al yayo a ir a por el periódico, por ejemplo. Tareas cotidianas y evitar sobre todo, que yo lo escucho bastante y me saca un poco de mis casillas, evitar frases como, uy, no, es que mi hijo o es que mi hija eso no sabe hacerlo. Bueno, tú piensas que no sabe hacerlo, porque tienes tanto miedo a que se equivoque o a que no sepa hacerlo que no le has dejado hacerlo solo. Entonces, si no sabe hacerlo, se le enseña. Si lo hace y lo hace mal, se le corrige. Y si lo hace y lo hace bien, oye, pues eso que te llevas. Entonces, muchas veces es, no, es que no sabe hacerlo porque a lo mejor nosotros los vemos más pequeños de lo que son. Un niño con 10, 11 años sabe perfectamente hacer muchas más cosas de las que nos pensamos y están mucho más espabilados de los que nosotros nos creemos. Y luego incluso si el niño te escucha decir: "Mi hijo no sabe hacerlo", eso va a ser un arma que él va a utilizar cuando no quiera hacer algo. Entonces: "Es que yo no sé". ¿Cómo que no sabes? Porque lo ha dicho mi madre y mi padre que yo no sé, aunque yo sepa, como no me apetece hacerlo, pues digo: "Yo no sé", que sé que mi Y madre me así va a me lo apoyar. hacen. Y entonces Exacto. se hacen más vagos de lo que son. Claro, es que también juegan con esa arma de doble filo. Aparte de que el hecho de decir todo el tiempo mi hijo no sabe, mi hijo no sabe, mi hijo no sabe, puede hacer que tu hijo tenga una autoestima un poco más baja porque realmente le haces creer que no sabe. Es decir, ese niño empieza a pensar, bueno, no que es un inútil, pero sí a lo mejor puede pensar, jo, es que es verdad, es que yo no sé hacerlo, es que necesito a mamá o a papá porque es que no sé hacerlo, no sé hacerlo. A lo mejor sí que sabe, pero no le hemos dejado esa oportunidad. Entonces tenemos la parte de que realmente se le baje la autoestima y no lo haga porque piensa que no sabe, o que realmente se aprovechen de la situación y digan, pues si digo que no sé hacerlo, me lo hacen y va que chuta. Entonces, os he puesto nada, 3 ejemplos muy genéricos. Ir a comprar, a ver si son muy pequeñitos, no los dejamos ir solos, pero vamos con ellos y hacemos que sean ellos los que pidan. Que vamos a comprar una barra de pan, pues bueno, eso lo puede pedir el niño. Y ya vamos dejando, aunque sean cosas muy cotidianas que parezcan muy simples, a ese niño ese primer momento en el que tú le dices, hala cariño, habla tú y pide tú una barra de pan, el niño se siente expuesto por primera vez a una situación en la que ve que tiene que ser él el que tome las riendas o el que tome la iniciativa. Porque si él no pide la barra de pan, mmm, mamá a lo mejor no lo pide, porque me lo están diciendo a mí. Entonces, es la primera vez que el niño se ve delante de gente que lo va a observar, delante de personas que él no sabe quiénes son y se tiene que comunicar por primera vez con estas personas para pedir, sí, es pedir algo muy simple, es pedir una barra de pan, pero para ese niño
Esa niña, 7, 8 años, es un mundo enorme. Entonces, con estas cosas que para nosotras son simples, porque tenemos 30, 40, 50 años y lo hacemos todos los días, para un niño es su primera manera de ir soltándolo poco a poco y de que empiece a relacionarse con gente que de normal seguramente ni hablaría. También aprenden esa responsabilidad de, vale, tengo que ser yo quien pida la barra de pan porque me lo ha dicho la mamá. Entonces, esto es importante, esto lo voy a hacer yo. Pedirle opinión. Muchas veces nos pensamos que los niños, por ser niños, o no nos escuchan, o no hacen caso de las cosas que pasan, o ni las piensan. Muchas veces escuchan y saben más de lo que pensamos. Noticias que puedan pasar, cosas que puedan pasar en casa que nos preocupan, que a lo mejor incluso tienen relación con el niño o con la niña, pero no les pedimos opinión porque, bueno, lo solucionamos entre papá y mamá y total, ¿para qué? Pues pregúntale a tu hijo, a tu hija qué piensa pues, de esa situación que ha pasado con el tío, con la tía, esa misma tarde, de eso que ha pasado en el parque, que habéis visto, no sé, un nene insultando a otro nene. ¿Qué piensa tu hijo? Entonces, aparte de tú saber realmente tu hijo cómo se está desarrollando un poquito a nivel de pensamiento, el niño, es decir, le estáis dando al niño esa autonomía de ser crítico y de decir lo que piensa. Habrá cosas que os parecerán bien y habrá otras cosas que obviamente no os van a parecer bien o no os van a parecer lógicas. Se les puede corregir sin ningún problema, sin reñirles, sino reconduciendo un poco la conversación hacia pues, lo que es un poco más lógico o lo que es lo que consideramos un poco bueno, a lo que él piense. Pero déjalos y que debatan, es decir, aunque no piensen como tú deja que debatan, sin enfadarte, sin discutir, porque al final ellos están creando su pensamiento de una forma, por el motivo que sea, a lo mejor es diferente a la tuya, y tienes que dejar que debatan contigo por qué tienen este pensamiento. Eso les va a ayudar también a tener una autonomía y a ser críticos cada vez que pase una cosa en la escuela, en el trabajo, en cualquier otro sitio con los amigos, a poder tener tranquilamente una discusión de por qué les parece bien o no les parece bien. Esta autonomía de tener un pensamiento crítico hace que no digan que sí a todo y a todos, que sepan elegir los amigos, que sepan cuando alguien le dice, no, es que para ser de este grupo tienes que hacer esto. No, no, a mí esto no me parece bien y como no me parece bien no lo voy a hacer. Claro, sí, es una autonomía también de tomar decisiones. Yo creo que la autonomía a veces nos centramos mucho en la autonomía de que sepa hacer, que sepa sumar, que sepa cruzar la calle, que sepa manejar dinero, que sepa cocinar y que sepa hacerse un huevo frito para que ayude. Pero la autonomía de tomar decisiones o de tomar opiniones o de tomar una postura, yo creo que se tiene un poco ahí, va un poco una parte secundaria, ¿no? Parece que siempre tengamos más focalizado el saber hacer y no el saber, eso, tomar decisiones. Y yo creo que se nota. Sí, se nota bastante. Además, yo, por ejemplo, que estoy ahora en una comunidad de menores, tengo allí 5 nenes, 2 de 10 añitos, 2 de 13 y uno de 15. Y, por ejemplo, los 2 de 13 hablo muchísimo con... Los 2 de 10 pues, son más pequeñitos, juegan más, van un poquito más a su aire. Los 2 de 13 ya están en esa adolescencia, que no juegan tanto y sí que le dan más un poco a la cabeza. Entonces, sí que notas de ellos dos, el niño que es más autónomo, hay uno que enseguida viene conmigo a comprar cualquier cosa y es decir, no hace falta de que le diga nada. Es el que pregunta, el que, oye, ¿y esto lo puedo comprar? ¿O esto cuánto vale directamente a la dependiente? Es decir, no necesita que estés encima de él. Luego, cuando pasa alguna cosa, es el primero que, oye, pues a mí esto que ha pasado no me ha parecido bien, es el primero que lo comenta. Sin embargo, el otro es un poco más paradito y se nota que necesita que lo empujen un poquito más. Es decir, que si tú lo vas empujando, él hace, pero necesita eso que todavía que lo acompañes un poquito en el escenario. Y se nota bastante porque con uno, por ejemplo, este código que es más autónomo, tiene un pensamiento crítico que es una pasada, se pone a debatir contigo y hablar y súper bien, y el otro sí que hace falta que le des más vueltas a lo que está diciendo porque te das cuenta de que lo que dice todavía es un pensamiento muy infantil, no tiene mucho sentido, es un pensamiento muy, a lo mejor, de niño burbuja, lo que digo yo, de decir, madre mía, esta manera de pensar no ha salido del huevo todavía. Entonces tienes como que debatirle mucho, darle muchas vueltas a lo que está diciendo,
y al final ellos mismos razonan, ¿no? Pero sí que es verdad que el pensamiento es muy importante. Al final, según tu pensamiento vas a tener una conducta u otra. Esta autonomía tanto física, ¿vale? Como psicológica. Al final, la autonomía física es saber hacer, que el saber hacer es muy importante en nuestra vida, obviamente, pero la autonomía psicológica para mí es todavía más importante. No dependo de nadie que me rescate cuando hay un problema. Entonces, ¿qué beneficios tiene a nivel de familia? ¿Vale? No solo por nuestros niños y nuestras niñas, sino para los cuidadores, papás y mamás. Si nosotros ayudamos a que nuestro hijo, nuestra hija tenga más autonomía, vamos a conseguir que nuestra ansiedad y nuestro nivel de preocupación como mamá y papá que somos disminuya. Porque al final, si yo, mi hijo le ha tenido siempre una burbuja, lo ha acompañado siempre de la mano, he estado siempre encima de él diciéndole haz, no haz, piensa, no piensa, cuando él lo tenga que hacer solo, tú como mamá y papá te va a dar un ataque de ansiedad. Porque madre mía, mi hijo no va a saber, el año que viene pasa al instituto y madre de Dios del amor hermoso y se lo comen, porque es más retraído, porque a lo mejor también por personalidad es más tímido, ¿vale? Pero se lo comen con patatas, porque va a pasar al instituto, allí son todos más mayores, ¿va a saber socializar? ¿No va a saber socializar? Yo lo he dejado socializar, es decir, no pensamos yo lo he dejado socializar o no lo he dejado, sino simplemente lo miramos a él dentro de su burbujita y decimos, madre mía, mi niño pequeñito, el año que viene se lo come. O ha empezado a hacer, a jugar a básquet, a jugar a fútbol, o está en clases de teatro y cuando hay un problema siempre sale llorando porque, pobrecito mío. ¿Vale? Entonces, cuanta más autonomía le demos a la hora de hacer cosas y a la hora de pensar y de saber decir que no, que sí, a lo que les parece justo, no les parece justo, les gusta o no, como padres y madres nos va a disminuir la ansiedad y la preocupación, porque vamos a saber que, bueno, mi hijo sí va a tener problemas como tenemos todos en la vida, pero es un niño resolutivo, es una niña resolutiva, sabe solucionar esos problemas. Vamos a tener más confianza, pues lo mismo, ¿no? En la capacidad de nuestro hijo. No vamos a estar todo el tiempo pensando que nuestro hijo, pobrecito mío, no sabe hacerse un huevo frito, tiene 30 años y se ha ido a vivir solo. ¿Vale? Ya. Sí, es que al final, por lo que decías, ¿no? De tener tranquilidad como padres, es muy duro, ¿eh? Es muy complicado porque hay veces que te nace solo, ¿eh? Que, Sí, sí, que, sí, que te nace solo. levantas de la silla automáticamente para ayudarle y entonces tienes que estar todo el rato pensando en, no, no, voy a aguantarme las ganas, voy a aguantarme las ganas, pero yo, por ejemplo, en el centro donde trabajo con chavales con síndrome de Down, hay un chico que sus padres han hecho un trabajo alucinante durante toda la niñez del nene y ahora que es adulto es capaz de coger el tren de cercanías, irse a Valencia y moverse con el transporte público. Es un trabajo que han hecho los padres y que ahora les está dando los frutos, después Claro, de 18 años, casi, ¿sabes? claro. Pero claro, tú tienes un hijo con síndrome de Down que es capaz de coger el transporte público y moverse y llegar tarde a casa y tú no preocuparte, bueno, pues han sido 18 años muy complicados que han trabajado durísimo, pero ahora sus padres, ¡buah! Pues el descansón que están Bien limpio. pegando es Exacto, alucinante. exacto. Esto lo comentaba también Antonio Ríos en la conferencia que os decía, que te dice un poco, pues eso, que el trabajo de preocuparse siendo papá y mamá, ¿vale? Así, en grande, llega hasta los 20 años. Si tú has hecho un buen trabajo de autonomía con ese niño, con esa niña, a los 20 años ya va a tener más o menos formalizado su yo, estabilizado un poco su pensamiento y su saber hacer, y va a ser más fácil que vuele y que tú puedas ya bajarte del escenario y escuchar los aplausos desde abajo. Entonces, esta autonomía ayuda en todos los ámbitos. Al final, aquí lo que tú comentas, estás hablando y ya nos estamos metiendo ya incluso en tema de una discapacidad, un síndrome de Down, que siempre, si ya con niños y niñas que los tenemos en burbujas ya da miedo, pues ya cuando hablas de a lo mejor síndrome de Down, los papás y las mamás todavía tienen más miedo, ¿no? Una discapacidad, todavía están más metidos en una burbuja porque, madre mía, mi hijo va a poder, no va a poder. Entonces, es un trabajo muy duro de muchos años, pero que al final da sus frutos. Porque al final tú luego vives, da sus frutos para él, obviamente, y da sus frutos para ti, porque tú vives luego más tranquilo.
¿Qué beneficios tiene sociales y en el instituto? Van a ser, al darles esa autonomía de saber hacer y de pensamiento, van a ser capaces de resolver conflictos por ellos solos. Es decir, van a ser niños y niñas que van a saber resolver conflictos sin necesidad de acudir corriendo al profe de turno o a la mamá que está en el parque en ese momento o a quien sea, decirle, oye, es que fulanito, fulanita me ha hecho, me ha dicho matar. Si no son capaces de resolver estos conflictos, porque es un conflicto que ellos solos no saben resolver, van a tener la capacidad de pedir ayuda. Esto es muy importante. Si le damos autonomía a nuestros hijos y a nuestras hijas, tanto dentro como fuera de casa, cuando haya un problema van a ser capaces de pedir ayuda. Si siempre los tenemos en una burbuja y no les enseñamos directamente, ¿no? Pero ellos aprenden indirectamente que nosotros somos su botón de seguridad y botón de rescate, fuera de ese botón de rescate no van a saber reaccionar. El salvavidas. Siempre Esa es hay la ahí vez. un botón rojo que lo aprieto Exacto. Y y sé que siempre está. mágicamente. Entonces, como siempre está, no me hace falta que yo sepa solucionar un problema, porque voy a apretar ese botón y esta persona, familia, amigos, pareja, padres, lo que sea, ¿vale? Voy a apretar ese botón y esa persona va a estar ahí y me va a salvar la vida. Entonces, esta autonomía te ayuda a tener esa capacidad de pedir ayuda en el momento en el que estés si no eres capaz de resolver ese conflicto, pero sin necesidad de tener un botón constante de seguridad y capacidad de socializar. Cuanto más autónomos somos, eh, cuanto menos vivimos en una burbuja, más fácil nos es dejar fuera un poco los estigmas de qué pensarán de mí, esto lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, me está mirando todo el mundo, no me está mirando todo el mundo. Cuanto más autónomos somos, más autoestima tenemos, porque nosotros mismos nos vemos capaces de hacer cosas y de decir cosas, y nos ayuda también a la hora de socializar, de abrirse dentro de un grupo, de decir tu opinión sin miedo a lo que los demás puedan pensar. Entonces, no sé si cómo voy de tiempo. El podcast es tuyo, puedes estar el rato que tú quieras. No, no, he terminado las diapositivas. Ya te he dicho que iba a hacerlo muy genérico porque no me quiero enrollar, porque yo sé que hablo mogollón y es que podría estar aquí una hora y media. Entonces, no cultura en dos cafés. Es decir, un cafecillo por el camino y va Caf- que chuta. Yo creo que es café largo ya, ¿eh? No, no, ya está, ya está, ya está. Ya he terminado. Eh, Vamos a dejar las diapositivas colgadas. Entonces, cualquier duda que tengáis podéis escribirnos por correo o por Instagram. Vamos a seguir haciendo podcast de este tema porque nos hemos dado cuenta de que a la gente le interesan estos temas. Al final, pues siempre hay gente que te pregunta, siempre hay gente que te dice. Y dentro de la cultura, es decir, la cultura social que hacemos, también lo hacemos sobre todo a partir de nuestro desarrollo físico y de pensamiento. Entonces, según cómo pensamos, desarrollamos un tipo de cultura u otra. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. He visto cada rara. Ahí enlazando, muy bien enlazado, ¿eh? Con el tema. Muy bien, muy bien. Sí, sí, muy bien enlazado. He ido rápido, pero Apasionante. porque no quería enrollarme. No, apasionante. La verdad es que el tema este de la independencia mm, es muy interesante y bueno, yo lo traigo también a mi campo, ¿vale? El campo de la discapacidad también, la diversidad funcional, que ahí ya es algo exageradísimo, el tema de los niños burbuja, sobreprotegidos, pero a nivel extremo y, y bueno, y quiero que también mea culpa, yo creo que los centros que trabajamos, centros de día que trabajamos en el desarrollo de estas personas, también de nuevo volvemos a centrarnos siempre en que sepan hacer, que sepan ir al mercado, que sepan comprar, pero en el tema de tomar decisiones es lo que menos se trabaja. Al final, las actividades que las decide el monitor es el que decide qué actividad se va a hacer y nunca se les pregunta qué les apetece. Y hay veces te das cuenta que cuando les preguntas, te dicen, pues no lo sé, porque es que tengo 35 años y es la primera vez que me preguntan qué es lo que quiero hacer. Exacto. Porque me he acostumbrado a que me lo hagan todo y a que me digan lo que tengo que hacer en cada momento. Entonces, cuando tengo que decidir yo qué hacer o cómo hacerlo, no sé. No sé, es como ¡buah! Bloqueo total. Es increíble, sí. Sí. Así que nada, alguna duda, algo que decir.
Yo nada, yo todo muy interesante, muy interesante. Y incluso yo creo que podríamos más adelante retomar, a lo mejor hablar también del tema de la independencia en diversidad funcional, incluso. También, que yo creo que es mm, súper, súper, súper importante trasladar todo lo que has dicho a ese ámbito, a ese colectivo. Sí, sí. Mm. Sí, porque sí que es verdad que actualmente en niños y niñas sin discapacidad ya se ve un aumento de estos mamás y papás helicóptero, de estos niños y niñas burbuja, pero cada vez más, además ha sido un cambio muy Expli- grande. ¿Mm? Explica qué es eso de papá helicóptero, porque a mí me hizo mucha gracia. Y Papá yo, helicóptero, sí. el que sobrevuela al niño todo el tiempo. Papá helicóptero es el que haga lo que haga el niño, papá está por encima sobrevolando. Porque es que yo un día escuché el término papá curling. ¿Tú sabes lo que es el papá Curling. curling? ¿Tú sabes lo No. que es el curling? Esto que se hace en las Olimpiadas de invierno, hay un juego que es que tiran una bola, como si fuera a jugar a la petanca, tiran una bola enorme, la bola se va deslizando y tú nos ves unos que van con Ah, unas sí. escobas ahí Sí, con barriendo unas delante. escobas vas. Claro, vas con la escoba, tú lo que haces es allanar el camino a la bola de petanca gigante para que vaya más suave, ¿no? Y no tenga ningún bache, digamos, ¿no? Pues también hablan de los papás curling que van allanando con la escoba el camino de su hijo para que no se encuentre ningún bache y tenga el camino suave, suave y Suave, lisito suave. como una película de hielo. Sí que hay que hacer un poquito de curling, pero sin pasarnos porque al final el niño o la niña necesita tropezar, porque habrá cosas que no vamos a poder evitar en esta vida. Nunca vamos a poder, por desgracia, nunca vamos a poder evitar dolor a nuestros hijos. Siempre va a haber algo que le va a hacer daño. Entonces, bueno, vamos a enseñarles eso que te hace daño, cómo lo vamos a resolver. Cómo vamos a seguir el paso cuando pasa algo que no te gusta, cuando te dicen que no, por ejemplo. Así que nada, no me enrollo más porque ya llevamos 40 minutos, Muy así que me callo. interesante. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes darnos 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBooks, tu like en YouTube y tus 5 estrellas en Spotify, ya que así ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Ahora también estamos disponibles en la emisora Cultura Remember 93.6 FM. Desde aquí, Nando y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, tráete un sustituto. ¡Adiós! Adiós.